Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a iniciar la segunda clase del curso. Por favor, me gustaría confirmar que el audio se escucha bien, sin eco, sin interferencia para poder empezar. Gracias. Gracias, Isabel, Jean-Pierre, por confirmar. Muy bien. Listo, entonces vamos a empezar la segunda sesión del curso. El, el tema de la segunda sesión está en el documento que ustedes deben ya haber encontrado en Paideia, que se llama Planificación del Curso. Me gustaría hacer un par de precisiones antes de continuar antes de empezar la clase. Ustedes deben tener este documento en Paideia. Si no lo han descargado, los sugiero que lo hagan pronto. He intentado hacer aquí el máximo detalle posible de la planificación del curso. Como ustedes saben, hemos tenido la primera clase el 25 de agosto, que fue el miércoles pasado, donde tuvimos la sesión 1A y 1B. En este momento vamos a iniciar la sesión 2A y en un rato más la sesión 2B. Y así sucesivamente. Recordarán que les indiqué que el cronograma del curso tiene un horario un poco complicado en referencia al código, creo que se llama el código C y el código X, que ha surgido a raíz del cambio del creditaje de los cursos selectivos de 3,5 créditos a 3 créditos. Entonces, eso significa más o menos 2 horas y media de teoría por cada clase, lo que significa en total unas 35 horas de clase. Entonces, debido a la manera como hemos dictado este curso, el semestre pasado y en semestres anteriores, yo prefiero continuar con las clases de 3 horas, como están programadas en muchas de las sesiones, por la cantidad de contenido y las actividades que vamos a realizar. Como ustedes recordarán, en la clase pasada hicimos un pequeño taller, hoy día vamos a hacer otro, con una actividad relacionada al tema de hoy. Por tanto, hay algunas sesiones que van a tener una duración de 1.5 horas para poder compensar. Entonces, estas sesiones van a ser la sesión de la semana número 4 y luego en la semana número 6, el día 15 y 29 de septiembre respectivamente. El resto de sesiones son de 3 horas cada una. Luego viene la sesión de exámenes, la semana de exámenes, perdón, y continuaremos con algunas clases también de 1 hora y media y luego de 3 horas, ¿no? Y esas están marcadas aquí en color azul claro, la semana 10 y la semana 12. Si ustedes suman el total de horas es 36 horas, ¿no? Que es más o menos el tiempo que está planificado para el curso. Hay una pregunta de Juan Diego sobre el examen parcial y eso es algo que ya indicamos la primera vez, que el curso tiene solamente examen final. A pesar de que por un tema de sistema hay que programar el examen, en este curso electivo no tenemos examen parcial, vamos a tener sí un examen final. Me parece que el examen es el 15 de diciembre, siendo la última clase con ustedes el 1 de diciembre. Para recordar, la primera mitad del curso tiene que ver con BIM como una metodología para la gestión de la información, donde vamos a trabajar con muchos conceptos relacionados a la gestión de la información, específicamente la norma ISO 19650, que está muy vigente y que ha sido adoptada por el MEF y el Ministerio de Economía y Finanzas para el uso de BIM en el sector público, y además está siendo adoptada de manera internacional. Por tanto, es importante y necesario que ustedes puedan adquirir esos conocimientos. Luego vamos a tener
temas como niveles de información, el plan de ejecución BIM y el entorno común de datos que están completamente alineados con este primer enfoque. Luego de los parciales vamos a cambiar de enfoque. Vamos a seguir hablando de BIM, pero esta vez con un enfoque de VDC, que es una metodología de gestión de proyectos que tiene a BIM como uno de sus pilares, ¿no? Ustedes, seguramente más de uno de ustedes ha escuchado de la metodología VDC o llamada Virtual Design and Construction. Vamos a tener 4 sesiones relacionadas a VDC hasta el 17 de noviembre. De ser posible y de confirmar un invitado de la industria, vamos a tener una charla el día 17 de noviembre con alguien de la industria que pueda venir a darnos una presentación, ¿no? Eso es, estoy haciendo todos los preparativos para eso y ojalá que pueda confirmar esa visita el 17 de noviembre. La semana 14 es la semana de la presentación de la tarea académica. La tarea académica la voy a liberar aproximadamente en la semana número 4. Y con eso ustedes van a poder empezar a desarrollar la tarea académica desde esa semana en adelante. En la semana del 24 de noviembre vamos a hacer las presentaciones aquí por Zoom, ¿no? Y la última semana es una semana de revisión. Básicamente vamos a discutir algunos temas de macroadopción BIM y luego una revisión del curso con preguntas tipo para el examen, por ejemplo, y en general preguntas y respuestas y invitarlos a que ustedes participen para cerrar el curso. Entonces, esto es una explicación un poco más detallada del cronograma que puede estar sujeto a variaciones por motivos que puedan ser ajenos a mi voluntad. En todo caso, hay que seguirlo de cerca y yo voy a intentar mantener este cronograma según lo establecido. Entonces, dicho esto, les recomiendo que descarguen el documento, está en Paideia, está en uno de los iconos de arriba, en la presentación del curso. Le dan clic al cronograma, me parece, y van a descargar ese PDF, para los que todavía no lo han hecho. Muy bien. Entonces, dicho esto, vamos a iniciar la sesión 2A, que hemos denominado Fundamentos de Building Information Modeling. Vamos a hablar básicamente de definiciones y conceptos fundamentales que deberían ser el punto de partida para construir los conocimientos que esperamos en este curso. Entonces, en esta sesión vamos a tener 2 objetivos que tienen que ver básicamente con definiciones. Voy a presentarles hasta 3 definiciones de BIM y mi objetivo es que ustedes puedan comparar y contrastar esas definiciones. Y el segundo objetivo es diferenciar entre otras definiciones de BIM llamadas Building Information Model, Building Information Modeling y Building Information Management, ¿no? Modelo, modelado y management, que es gestión. Entonces vamos a encontrar aquí una serie de aspectos que pueden ser interesantes para ustedes. La idea es que ustedes puedan hacer esta comparación y en la actividad que vamos a desarrollar en un momento más vamos a intentar hacer esa categorización. ¿Por qué es importante hablar de la terminología? Yo creo que siempre hay que ir al significado de las cosas. Creo que la semántica es importante para todo tipo de comunicación y luego para tener un entendimiento común de lo que pasa en nuestras empresas, en nuestros proyectos y en general en la industria. En mi experiencia he encontrado muchas personas que tienen distintos entendimientos sobre BIM. Y aquí hay a la izquierda algunas frases, no son frases, ¿no? Algunas palabras que acompañan a BIM, ¿no? Por ejemplo, algunos le llaman el BIM. No sé si ustedes han escuchado eso o de pronto ustedes mismos han dicho esa palabra, ¿no? Lo convierten en un sustantivo, ¿no? El BIM.
Otras hablan de otros de los modelos BIM, ¿no? Diseño BIM, sea lo que signifique, sea lo que fuera que signifique un diseño BIM. Herramientas BIM, tecnologías BIM, y la más utilizada, creo, en general, la metodología BIM, ¿no? Yo estaba leyendo ya algunas de sus respuestas en el foro, y una amplia mayoría utiliza el término metodología BIM. Entonces, se está impregnando, ¿no? Cómo lo utilizamos. Decir que algo es una metodología es un tema, es algo bien importante. Es un sistema donde tenemos herramientas, procesos, y nos ayuda a gestionar proyectos, ¿no? Pero probablemente aprendamos en el camino de que hay mucho más que eso en general. ¿Qué es lo que significa esto? ¿No? Significa que distintas personas entienden BIM de manera diferente y por tanto tienen comportamientos diferentes. Y esto es crítico en las etapas iniciales de adopción en una empresa o en un proyecto. Nuestro país tiene más o menos 10 años desde que BIM ha entrado con ya relativa fuerza. Hay algunos ejemplos de adopción BIM en algunos proyectos del 2005, 2006, hace ya más de 15 años, pero han sido implementaciones esporádicas y básicamente enfocadas en la tecnología, en el modelo en sí. Ya en el 2011, 2012 aproximadamente, que esto ha empezado a tener un empuje en el sector privado. Empezó con tecnología porque es el punto de partida y lo vamos a ver en un momento más, pero empieza a haber una interacción con procesos, con estándares y con políticas que puedan hacer la implementación mucho más sencilla. Entonces, un ingeniero residente, ¿no? Cuando estas frases, voy a mostrar varias frases acá que las he sacado de unas entrevistas que hemos realizado a profesionales en referencia a BIM, de temas variados, y una de las frases que un ingeniero residente es, muéstrame tu BIM, ¿no? Entonces, el BIM lo toma como un objeto, ¿no? Que ni siquiera es, el ingeniero residente no es parte de eso, ¿no? Es otra persona, probablemente un modelador, probablemente el área BIM de la empresa, que hace los modelos, ¿no? El ingeniero residente le pide, muéstrame tu BIM, ¿no? Porque esta persona tiene esta información en su computadora, por ejemplo. Entonces, esto significa que este ingeniero residente podemos especular, ¿no? De que no tiene una interacción con los modelos. Siente de que el modelo BIM, digamos, es algo ajeno a su trabajo, es algo que hacen otras personas. Entonces, eso genera probablemente un rechazo inicial a la adopción de BIM. Un líder de una empresa importante en el mercado, el líder BIM, ¿no? Normalmente utiliza esta frase, ¿no? La empresa utiliza la metodología BIM. Muy utilizado, metodología. Probablemente yo me pregunto, ¿es BIM una metodología? Espero que en este curso podamos responder esa pregunta de manera bastante clara, ¿no? ¿Es BIM una metodología o más bien BIM ayuda a una metodología más eficiente de gestión de proyectos? Una gerente de proyectos dijo, mi proyecto usa BIM. Entonces no utilizan las personas, sino el proyecto utiliza BIM. Sea lo que signifique, un proyecto use BIM. Y luego un proyectista estructural senior, ¿no? de nuestra universidad, para reducir el tamaño de la muestra, dijo, ¿no? BIM es un peligro, ¿no? Si las computadoras van a diseñar, ¿para qué necesitamos ingenieros? Entonces, aquí se toma BIM como, aparentemente, ¿no? Como una automatización de un diseño donde las computadoras diseñan solas y nosotros los ingenieros ya dejamos de hacer esas actividades que en teoría nos gustan, ¿no? Por algo somos ingenieros, nos gusta diseñar. Pero existe ese entendimiento, ¿no? De que BIM es algo
que automatiza y que hace que los ingenieros o los profesionales hagan menos trabajo cognitivo, ¿no? Lo cual es debatible, pero esta frase, por ejemplo, genera rechazo. Es decir, que BIM significa que las computadoras van a diseñar, es probablemente un estiramiento de la verdad, ¿no? Probablemente no se trata de eso, y eso lo vamos a ver en el curso. Vamos a ver de qué se trata realmente, cuál es el enfoque de BIM para alguien que construye un proyecto, un constructor, para un cliente, o para un ingeniero estructural o una oficina de arquitectura, ¿no? Cada uno tiene una necesidad diferente para la implementación de BIM. Si queremos hacer un poquito de historia, existió un paper en su tiempo profético, 1975, ya hace 45 años, 46 quizás, que lo escribió Charles Eastman. Es un paper que se presentó presentando el denominado sistema Building Description System, ¿no? Le llamaban el BDS. El título del paper es el uso de computadoras en vez de planos en el diseño de edificios. Tenemos que ponernos en contexto. En el año 75 existían computadoras primitivas. La interfaz gráfica estaba utilizada básicamente por los militares, que tenían en pantallas de computador sus estrategias, ¿no? Lo que hoy conocemos de manera tan natural. Ustedes han nacido con computadoras, y yo he crecido con computadoras, pero no soy tan nativo como ustedes. Es normal tener una pantalla con lo que tenemos, con las ventanitas, ¿no? No sé si alguna vez han leído estos libros el libro de Steve Jobs sobre Apple, ¿no? Cómo se diseñó todo lo que hoy conocemos de manera natural. En ese momento, pues, hablar de que con las computadoras se pueden presentar información de edificios era completamente innovador. Charles Eastman desafortunadamente murió hace poco tiempo. Ha habido un tributo, hubo una conferencia hace pocos meses como un tributo al padre del BIM. Él ha trabajado en la universidad, en Georgia Tech, ¿no? De Estados Unidos, y ha investigado y ha hecho BIM toda su vida, ¿no? De hecho, el libro que ustedes, les he compartido el primer capítulo, el libro es de Charles Eastman. Los invito a que den una mirada a su biografía, que busquen en internet un poco de información de quién es este personaje, ¿no? que ha generado un legado histórico para lo que hoy ya conocemos como BIM y además para lo que se vendrá en el futuro. Pero vamos a ver qué decía este paper, ¿no? Hoy esto de repente es algo evidente para nosotros, pero lo que es evidente para nosotros no lo era en el año 75, ¿no? Decía, un modelo puede representar las tres dimensiones de la composición de un edificio de manera directa, ¿no? Mientras que los planos presentan solo dos dimensiones. Por lo tanto, dos planos representan la información que se presenta en un único modelo. Y más acá dice, los modelos podrían permitir observar conflictos espaciales, mientras que en los planos no podemos hacerlo. Y por tanto, un edificio puede ser concebido como la colección de objetos tridimensionales en el espacio. Los elementos pueden incluir barras de refuerzo, ¿no? Paneles prefabricados o un ambiente. Y toda esa información detallada puede ser proveída por el computador. Entonces recordemos, año 75, la manera de presentar información de un proyecto
era con dibujo, a mano, con tablero de dibujo. El CAT todavía no aparecía, ¿no? El CAT apareció a inicios de los 80, ¿no? Y recién se masificó a finales de los 80 e inicios de los 90, ¿no? Y profesionales que yo he conocido, que han sido mis profesores inclusive, me han contado de que el CAT llegó a Perú y se masificó a finales de los 90, ¿no? Entonces, 20 años después que esto, ¿no? Entonces, probablemente los que hablamos de BIM y vemos que todavía en la industria hay un progreso interesante, pero todavía lento, creemos de que existe todavía un espacio de tiempo en el cual podamos tener organizaciones, proyectos, personas trabajando en BIM de manera natural. Aquí está el libro de Charles Eastman, la segunda edición, que es la que les he podido compartir. Hay una tercera edición que fue publicada el año 2019, si mal no me equivoco, porque esta segunda edición es de 2011 o 2012. En la tercera edición, Rafael Sachs pasa como autor principal, seguramente por los aportes que hizo. Rafael Sachs es un catedrático, un académico muy importante en la industria de la construcción, muy reconocido en el mundo. Él trabaja en la Universidad de Technion en Israel y realiza investigación referida a BIM y a Lean Construction. Seguramente, si ustedes han llevado algún curso relacionado a Lean Construction, es muy probable que hayan leído materiales de Rafael Sachs. ¿Cómo definieron, ¿no? Este grupo de autores? No solamente Eastman, ¿no? Pero Eastman et al, ¿no? Todos sus coautores. En el libro, en este BIM Handbook, se presenta la definición de BIM. Esta definición no ha cambiado en el año 2019. Dice que BIM es una tecnología de modelado y los procesos asociados para la creación, uso y análisis de modelos virtuales. Entonces aquí he sombreado en negrita varias palabras que pueden ser relevantes para nuestra discusión. Vean que primero habla de tecnología, muy a mi pesar, una tecnología de modelado, porque en estricto, en su concepción inicial, BIM eran objetos, elementos creados en una computadora, objetos tridimensionales creados en una computadora y se crearon softwares específicos para ello. Entonces, ese es el principio, una tecnología de modelado, pero admiten que hay procesos asociados. Entonces, no se trata solamente de una tecnología. En mi opinión, los procesos intervienen de manera radical en la manera como utilizamos modelos BIM en los proyectos. ¿Para qué? Para crear, usar y analizar los modelos virtuales. Creamos información, creamos modelos, los utilizamos, ¿cierto? Para, por ejemplo, detectar interferencias tridimensionales, para extraer cantidades, metrados, para sacar planos, por ejemplo, para realizar extracción de planos 2D. Y bueno, hay una lista bastante larga de usos de modelos que ya veremos en unas clases más adelante. Pero acá viene la otra palabra interesante, ¿no? El análisis. El análisis es un aspecto de BIM que probablemente no se ha explotado de la manera completa como quisiéramos. Con un modelo virtual podemos hacer análisis energéticos, análisis sísmicos, análisis acústicos, porque se le adiciona más información a los modelos para que precisamente se pueda hacer un análisis. En su manera más primitiva, ustedes seguramente han hecho análisis estructural en un software como ETABS o SAP, ¿no? Imagino que siguen utilizando esos paquetes. Crean elementos tridimensionales, les dan secciones, les dan información, módulos y
Les dan un espectro y analizan el modelo. Entonces, en sí, un modelo en etapas es un modelo BIM, pero bajo esta definición primitivo, porque no tiene la compatibilidad con otros sistemas. Pero en modelos avanzados se pueden hacer análisis energéticos, ¿no? Por ejemplo, tengo una alumna que ha terminado una tesis sobre el uso de BIM para hacer el análisis energético de los edificios, para ver el tema de calefacción de aire acondicionado y consumo eléctrico, ¿no? Entonces, teniendo un modelo, uno puede hacer esos análisis. Eso en los planos es pues, imposible, ¿no? Un modelo virtual tridimensional es el punto de partida para poder hacer análisis de la performance de los proyectos, ¿no? El análisis, ¿qué tipo de performance queremos? Queremos una performance acústica, térmica, visual, energética, etc. Entonces los modelos BIM permiten hacer ese análisis. Pero para que eso suceda tenemos que tener ciertas consideraciones en los modelos. Que esto ya está resuelto, ¿eh? Lo que está aquí ya está resuelto porque ya los padres del BIM crearon crearon muchos estándares relacionados a modelos que hoy ya están resueltos, ¿no? Por ejemplo, los componentes del proyecto son representadas digitalmente con metadata y reglas paramétricas. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un elemento tridimensional, ¿no? Y quiero hacer, ¿no? Puedo tener, por ejemplo, una columna de 30 por 60, ¿no? Yo puedo cambiar una de las dimensiones y automáticamente en el modelo se cambia el ancho, ¿no? Es decir, la columna es de 30 por 60. Yo no la quiero de 30%, la quiero de 40. Entonces, visualmente se ancha y se aumenta, ¿no? Y aumenta todo lo que está relacionado. Aumenta el volumen, aumenta las caras laterales, etc. Entonces, todo está representado de manera paramétrica. Y eso, como sabemos, en CAD no se puede hacer, ¿no? Los elementos tienen metadata, o sea, los objetos tienen información asociada al elemento. La información más básica son las 3 dimensiones, ¿no? Largo, ancho y altura. Pero puede tener otro tipo de información, ¿no? Módulo de elasticidad, coeficiente térmico, etc. Podemos ponerle más información para que ese modelo tenga suficientes datos para que se puedan hacer análisis virtuales más adelante. Luego que la data es consistente, cualquier cambio en una componente se representa en todas las vistas del proyecto. Si yo cambio esta columna de 30 por 60 en mi modelo de planta, ¿no? Los cambios los voy a ver en elevación de manera automática, ¿no? No hay que hacer cambios uno por uno, porque todo está centralizado en el modelo tridimensional. Los que tienen experiencia con Revit entre ustedes, ¿no? Saben de esto de manera normal, y los que no van a poder verlo esto en el primer laboratorio. Y la data entre diferentes sistemas es coordinada. Y esto tiene que ver con un concepto que vamos a ver más adelante que se llama el IFC. Por ahora lo dejo como un nombre, pero es un estándar importante para que BIM en la parte tecnológica tenga sentido. Entonces, relacionado al concepto anterior, ¿no? Sachs presentó 3 esquemas. El primero llamado el pre-BIM. Tenemos el diseño tradicional, a mano o en CAD. Luego construimos, pero sabemos de antemano de que ustedes ya han leído sobre esto con el reporte de la semana pasada y con lo que les he contado, que existen muchos errores en construcción, pero además fallas funcionales, ¿no? Y también de eso se habla poco. Los edificios, las infraestructuras no funcionan según lo que estaba planificado, por muchas razones, ¿no? La primera y la más
la más dramática quizás, porque no especificamos cómo queremos que funcionen los edificios, no hay una clara especificación. Entonces, tener estos problemas ya sabemos que nos lleva a conflictos, ¿no? En el sector público nos lleva a la Contraloría, en el sector privado nos lleva hacia, hacia litigaciones y conflictos con los clientes. Entonces, cuando empezamos a utilizar un BIM básico, tratamos de modelar de manera temprana nuestro diseño, ¿no? Lo más temprano posible hay que modelarlo. Ojalá que en el diseño mismo. Si no se modela en el diseño, se modelará un poco más adelante, pero alguien lo realiza. Pero el modelo, ¿no? Que tiene objetos, y creo que esta palabra es clave para ustedes. Los modelos virtuales tienen conceptualmente su base en objetos, ¿no? Creamos objetos, diseñamos objetos, que luego los construimos, y al final hacemos operación y mantenimiento sobre esos objetos. Hacemos chequeos a los modelos y retroalimentamos al diseño de tal manera que nuestro proyecto tenga menos problemas. Entonces, esto comprobado está que nos trae mejores resultados en la construcción definitivamente, porque no encontraremos los conflictos espaciales y no encontraremos vicios ocultos o problemas que pudieron haber sido identificados a tiempo. Sin embargo, se pueden presentar todavía fallas funcionales. Y eso tiene que ver con todavía la falta de simulación. Entonces, lo que se propone es que esto es solamente un prototipo físico, prototipo virtual de lo que vamos a hacer físicamente. Pero cuando ya hablamos de BIM de manera más avanzada, no solamente diseñamos y modelamos, pero también hacemos simulaciones. Simulaciones para poder comparar muchas alternativas de diseño, para evaluar la performance requerida por el cliente, por ejemplo, consumo energético, por ejemplo, niveles de ruido, acústica, niveles visuales, etc. Y todo esto lo hacemos en la etapa de diseño, modelamos y simulamos, porque virtualmente podemos hacer simulaciones. Hay muchas áreas de la ingeniería que tienen mucho avance, ¿no? en el tema de simulación, que no son completamente explotadas en los proyectos de construcción. Entonces, con la modelación continuamos chequeando los modelos, pero con la simulación hacemos evaluación de alternativas, hasta encontrar el proyecto que funcione mejor para el cliente, para el uso, para la operación y el mantenimiento. O sea, no solamente se trata de que la obra le vaya bien, todos queremos eso, pero nuestro legado va más allá que la obra. Nuestro legado son proyectos que son utilizados por personas, por facility managers, por clientes. Nosotros, por ejemplo, en los edificios educativos, ¿no? ¿Qué queremos? Queremos ambientes productivos, ambientes con buena ventilación, con buena iluminación, para que haya productividad en los estudiantes y en los profesores. En una clínica también queremos lo mismo, ¿no? Queremos espacios bien ventilados, con todas las normas sanitarias, con todos los requisitos de seguridad y sanidad requeridos para promover, ¿no? la recuperación de pacientes y de usuarios. Entonces, estas simulaciones permanentes nos permiten retroalimentar el diseño y así tendremos mejores obras, pero además tendremos clientes más satisfechos. Y por tanto, en este primer enfoque se propone que para poder lograr el máximo beneficio de BIM es no solamente hablar de prototipos físicos, sino de prototipos funcionales. Y recordemos que la definición de Sachs y Eastman y otros nos habla de tecnologías de modelado y procesos asociados para la creación, uso y simulación de modelos virtuales. Entonces aquí está concentrado todo.
Tenemos tecnologías para modelar y simular, pero tienen que estar creadas en un proceso coherente para que todas las partes colaboren, el cliente, el ingeniero estructural, la arquitectura, el consultor de ingeniería térmica, el consultor de ingeniería acústica, y todos los actores primordiales del proyecto tienen que tener un proceso diferente que no hacían antes, ¿no? Esto es nuevo, entonces hay que tener procesos diferentes para crear los modelos, para compartirlos y para poder utilizarlos para tomar decisiones, para poder chequear y evaluar, que son las tomas de decisiones. Y así lograremos mejores proyectos para la sociedad. Entonces, por tanto, más o menos nuestra industria se queda por acá, ¿no? En este concepto se queda en un BIM básico, porque normalmente utilizamos los modelos para hacer chequeos, algunas veces para hacer modelos que llamamos de planificación, o que mucha gente llama todavía modelos 4D, donde hacemos una simulación de la construcción, ¿cierto? Ese es un tipo de simulación, una manera de evaluar alternativas. No se trata solamente de hacer un modelo 4D, que es muy bonito, es un video interesante, es vendedor, pero ¿para qué se hace? Se hace para toma de decisiones, para evaluar conflictos espaciales en temas logísticos, en prefabricados y con todas las obras provisionales que se hacen en un proyecto. Muy bien. Entonces con esto terminamos el primer concepto. Ahora pasamos al segundo grupo de conceptos, que es de Bilal Zúcar y de BIM Excellence, que tiene una visión diferente de BIM. Según esta definición, BIM es un conjunto de tecnologías, procesos y políticas que interactúan y generan una metodología para gestionar la información del ciclo de vida del proyecto en un formato digital. Entonces, de alguna manera hay dos palabras que se repiten respecto a la primera, tecnologías y procesos. Ciertamente, existe ahí una interacción entre ambos conceptos. Pero aquí se habla de una metodología, bien como una metodología para gestionar la información del ciclo de vida en un formato digital, con un gran enfoque en la digitalización. Entonces, BIM es un medio para lograr un objetivo final, que es la digitalización de la industria de la construcción. Así como hace 20 o 25 años, la industria de la construcción se tornó a CAD completamente y se destruyó completamente lo anterior. En un futuro cercano vamos a tener la digitalización como parte natural de la entrega de productos y servicios en la industria de la construcción. Y por tanto, tenemos que tener un conjunto de tecnologías, procesos y políticas para poder hacer eso en el ciclo de vida de los proyectos. Las tecnologías tienen que ver, como dice aquí en la pantalla, tener nuevos software, hardware y las redes que facilitan la digitalización. Hardware, necesitamos mejores equipos, nuevos software y además redes de conexión entre distintos actores, conectividad, ¿no?, para poder lograr ese propósito. Los procesos tienen que ver con esta interacción entre el diseño, la construcción y la operación. Tenemos que ver el ciclo de vida y integrar procesos. En la clase anterior hablábamos de los hilos. Ustedes recordarán que es algo muy común en la industria de la construcción, sobre todo con los contratos tipo Design, Bid, Build. Tenemos silos en diseño, silos en construcción y luego el silo en operación y mantenimiento. Pero lo más crítico es el silo anterior a todos ellos, que es el de la planificación o del prediseño, ¿no?, los estudios de factibilidad. Todo está muy separado. Lo que tenemos que hacer es integrar todo y que la información fluya en el ciclo de vida. Estamos todavía muy lejos de eso. Y la política
las políticas tienen que ver con la implementación. ¿Cómo logramos que eso funcione con estándares y mejores prácticas para poder asegurar los beneficios? Más información la pueden encontrar en esa página web. Yo realmente les sugiero que se den unos minutos en explorar esta página web. En el curso vamos a trabajar con al menos un par de materiales de BIM Excellence, así que les sugiero, de hecho, la lectura de esta semana con un video que existe es de BIM Excellence, así que sugiero que lo revisen también. Entonces, conceptualmente BIM tiene estos tres campos, ¿no? El campo de la tecnología, el campo de los procesos y de las políticas. Y hay una serie de actores relacionados a estos campos. Para lograr la digitalización, Zucker propone una ontología de capacidades BIM. El punto inicial es el llamado pre-BIM, muy parecido a lo que hablaba Sachs hace un rato. Es donde está la mayoría de la industria de la construcción. Para lograr un futuro post-BIM completamente digital, ¿no? Este futuro esperado, donde seguramente tendremos mucha información digital, ¿no? en la cuarta revolución industrial. Para llegar a eso necesitamos ir de manera consistente aumentando las capacidades, nuestra capacidad de entregar. Una empresa empieza primero modelando, es un paso natural. Nadie se escapa de esto, nadie puede llegar al último paso sin haber pasado primero por el modelado de objetos. Quien sea que empiece un proyecto o empiece a implementar BIM, ya sea la constructora, ya sea el ingeniero estructural o ya sea la empresa de arquitectura, todos empiezan modelando. Con muchos errores al inicio, hay que aumentar las capacidades, la madurez poco a poco, mejorar la predictibilidad de los modelos hasta tener un estándar interno que me permita avanzar a la siguiente etapa, que es la etapa de colaboración. Primero tenemos modelos aislados y luego tenemos modelos que se crean y que se unen para lograr la colaboración. Pero para movernos de la etapa 1 a la etapa 2, tenemos que implementar nuevo software, mejor hardware, mejores procesos y nuevas políticas. Entonces, si ustedes recuerdan los tres campos de hace un rato, tenemos que hacer implementaciones en cada una de ellas para poder movernos a la siguiente etapa, que es la de colaboración basada en los modelos. Luego pasaremos a la siguiente etapa, que es la de integración. Integración basada en red. Entonces, implementamos más tecnologías, más procesos y más políticas para lograr una integración en el ciclo de vida. Normalmente decimos que ya tenemos un buen nivel de madurez BIM cuando implementamos el nivel 2. Es decir, que tenemos modelos de muchas especialidades, de arquitectura y de ingeniería estructural y de ingeniería mecánica y eléctrica, y todos combinan modelos para poder lograr una colaboración. Entonces, cuando hemos llegado a ese punto, muchas empresas dicen que están utilizando ya BIM de una manera avanzada. En este curso vamos a ver esto de la colaboración. Lo vamos a ver utilizando Navisworks o Revisto. Son dos software que vamos a trabajar en el curso. En el primer caso, para modelado, vamos a trabajar básicamente con Revit. Pero la integración solamente se logrará, que es el paso número 3, cuando podamos tener toda la información en el ciclo de vida del proyecto de manera digital. Desde el diseño hasta la operación y mantenimiento, cuando tengamos todo integrado. Y si hacemos una interacción matricial, como está aquí, entre las tres niveles de capacidad que les he mostrado, ¿no? Les he mostrado abajo, modelado, en el medio, colaboración, arriba, integración.
y los tres campos de BIM, tecnología, procesos y políticas. Nos genera una matriz interesante de 3x3 con 9 áreas. Entonces tendremos, aquí hay una tabla para poder hacer una evaluación de esta matriz. Y si empezamos desde abajo, tendremos tecnologías de modelado, es la adopción dentro de la empresa intraorganizacional. Habrán tecnologías de colaboración, que es la adopción interorganizacional, cuando los modelos se comparten. Y luego habrán tecnologías de integración, que son servidores para la integración en tiempo real, no solamente ya de modelos BIM, sino de otro tipo de información, como puede ser información en base a sensores, información en tiempo real de lo que pasa durante la operación de los proyectos. O sea, esto ya va mucho más allá. Son conocimientos mucho más avanzados. En los procesos también tendremos lo mismo, procesos de modelado. Cuando yo hago mis propios modelos, tendré que documentar mi proceso, quién empieza primero, cómo lo hago. Y existen coordinadores BIM, ¿no? Y entrenadores BIM que ayudan en este proceso. Más adelante habrán procesos de colaboración. Tendremos que ya tener a un BIM manager que pueda ayudar, ¿no? En el proceso de la gestión colaborativa de modelos entre varias empresas. Y más adelante procesos de integración, donde podamos integrar a toda la cadena de suministro, que hemos hablado extensamente en la clase pasada, y todos los usos de modelos posibles en el ciclo de vida. Y por último, tendremos políticas de modelado, políticas de colaboración y políticas de integración. Las políticas de modelado tendrán que ver con los estándares. Hay conceptos importantes que vamos a aprender en este curso, como la nomenclatura de archivos o los niveles de información que se llaman los LODs, etc. Habrán otras políticas que son estándares de colaboración para poder tener una buena coordinación entre la información que se entrega entre varias especialidades. Y asimismo habrán temas de capacitación y de contractuales, ¿no? Que permitan que más empresas puedan integrarse en un proceso colaborativo. Y más adelante son las políticas de integración, cuando ya abarcamos a toda la cadena de suministro en programas educativos interdisciplinarios. Hay una pregunta que está aquí en el chat que tiene que ver con la madurez BIM. Y hay dos conceptos que tienen cierta... Se utilizan de manera intercambiable, ¿no? La madurez BIM y la capacidad BIM. Zucker diferencia ambos, ¿no? Y las capacidades son estos tres niveles: capacidad de modelado. Tratemos de traducirlo a de qué eres capaz, o de qué es capaz la empresa. La empresa es capaz de modelar, la empresa es capaz de colaborar con modelos multidisciplinarios, o la empresa es capaz de integrar información en el ciclo de vida. Entonces, las capacidades BIM están aquí claramente en estos tres niveles. Y la madurez tiene que ver con qué tan perfecto haces cada una de estas tres capacidades. Y yo tendré una madurez muy básica de modelado la primera vez. Hago un modelo, no tengo estándar de colores, no tengo una nomenclatura, mis modelos son medio complejos, medio raros, no tengo... La información no sirve mucho para poder extraer información, ¿no? Existen esos niveles bajos de madurez cuando empezamos la primera vez. Pero a medida que avanzamos, vamos mejorando nuestra madurez de modelado, ¿no? Entonces, será inicial primero, y luego será intermedia, y luego medio alta, y luego será muy avanzada, ¿no? Y esa curva de madurez es en el tiempo.
cómo vamos madurando nuestra capacidad de modelado. Lo mismo con la colaboración. La primera vez que nos toque colaborar con una empresa será complicado, no hay estándares, es desordenado, el BIM Manager todavía no tiene protocolos. Entonces, la primera vez la madurez de la colaboración es baja, pero poco a poco aumentamos nuestra madurez en colaboración. Entonces, es como que añadan una capa nueva en cada uno de estos 3 niveles. Entonces, eso es la definición de la madurez BIM en este contexto. Muy bien. Me parece que vamos a hacer una pausa ahora. Son las 3:02. Para poder pasar a la tercera definición de BIM que había mencionado hace un rato, que es la definición de la ISO 19650. Entonces, haremos una recapitulación de las 2 primeras y luego haremos esa tercera. Entonces, hagamos un descanso de 10 minutos para retornar con más energía. Entonces, retornamos a las 3:13 ya, según mi reloj. Así que retornamos en 10 minutos. Bien, vamos a continuar con la segunda parte de la clase. En este momento vamos a iniciar con el tercer grupo de definiciones que quiero presentarles para que genere un poco su interés y puedan comparar y contrastar las mismas. La primera definición referida a la de Eastman, el padre del BIM, ¿no? Referido a BIM como una tecnología y procesos asociados para crear, usar y analizar modelos virtuales. Luego la de Zucker, enfocado en la digitalización, BIM como un conjunto de tecnologías, procesos y políticas para gestionar la información en el ciclo de vida del proyecto en un formato digital. Y ahora vamos a la tercera definición que nos brinda la ISO 19650. Es el estándar internacional de gestión de la información utilizando BIM. Por tanto, no es un estándar BIM como normalmente se anuncia. Es en estricto un estándar de gestión de la información utilizando BIM. ¿Y cómo define a BIM este estándar internacional? Lo llama como una representación digital compartida de un activo para facilitar el proceso de diseño, construcción y operación para formar una base confiable para la toma de decisiones. Entonces, la primera palabra es digital, la que está subrayada, compartida además, compartida entre varios actores de un proyecto, de un activo construido, una edificación, una infraestructura, para la toma de decisiones en el diseño, construcción y operación. Entonces, parecen ser un poco más evidentes las diferencias con las anteriores dos, pero quizás exista una sinergia de alguna manera, si lo ven de un ángulo, ¿no? Como por ejemplo la digitalización, por ejemplo el ciclo de vida. Quizás lo único completamente explícito en esa definición es la toma de decisiones basada en información digital. No avanza, perdón. El centro que se llama CDBB, Center for Digital Build Britain, es el centro que está encargado de presentar a la industria una serie de metodologías, estándares referidas a BIM. Y ellos
presentan a BIM, ¿no?, como el corazón de la transformación digital. Esto es en la industria de la construcción del Reino Unido, ¿no?, porque promueve una oportunidad para mejorar significativamente la performance, el desempeño de los proyectos y estimular una manera más innovativa, ¿no?, innovadora de diseñar, construir y operar un proyecto. Lo que está aquí abajo en español es lo que vamos ahora a mirar, ¿no? Ustedes pueden leer lo que está en inglés. Según el Center for Digital Build Britain, ¿no?, CDBB, BIM es una manera colaborativa de trabajo que está soportada por varias tecnologías digitales, ¿no?, donde la información está al centro. O sea, lo más importante en este enfoque es la información. BIM se toma como un punto de partida para la gestión de la información en el diseño, en la construcción y en la operación. Porque la hipótesis de trabajo es que la información es lo que nos brinda las mejores capacidades para tomar mejores decisiones. ¿Y cómo presentamos la información hoy de la mejor manera? De manera digital, en un formato digital. Ya tenemos que olvidarnos de las tecnologías análogas y traer toda la información digital en un único centro de trabajo. Se utilizan modelos 3D en un entorno de datos compartidos, que es un concepto que vamos a ver a lo largo del curso, especialmente en la clase número 8, cuando hablemos del entorno de datos, el entorno común de datos, para la gestión de la información y la toma confiable de decisiones. Para poder lograr esto, ¿no?, la ISO tiene una serie de estándares, no solamente es un único estándar, sino son 5 estándares diferentes. El estándar 1, que es la guía y conceptos. La parte 2 de la ISO es la fase de delivery, la fase de ejecución, que es la fase de diseño y construcción. Para la fase 3 es de operación y mantenimiento. La fase 5, que es la de seguridad de la información. Y la parte 4, que tiene que ver con la entrega de información digital al cliente. Entonces, en el corazón de la adopción BIM, según el estándar ISO, y esto viene como una herencia del Reino Unido. El Reino Unido trabajó en BIM hace 10 años, creó muchos estándares y los ha exportado al mundo a través del estándar ISO 19650 en sus distintas partes. Pueden ver ahí las carátulas de esos estándares, de la ISO 19650 parte 1, parte 2 y parte 3. Podemos hacer un poco de zoom a los títulos para que vean el título en sí mismo, ¿no? Dice, organización y digitalización de la información acerca de trabajos de ingeniería civil y edificaciones, incluyendo BIM. Guión, ¿no? Gestión de la información utilizando Building Information Model. Entonces, una vez más, como repetí hace un rato, se trata de estándares de gestión de la información utilizando BIM. Aquí está la parte 1, la parte 2 y por acá está la parte 3. Además, hay otros estándares que había mencionado, la parte 4, la parte 5, que la parte 5 es uno que estamos actualmente trabajando en la adaptación en INACAL. De los 5 estándares que están aquí, estos 2 han sido adaptados en Perú, ¿no? Tenemos un comité en el Ministerio de la Producción que se encarga de crear las normas técnicas peruanas, y la ISO parte 1 y parte 2 ha sido traducida y ya está publicada por INACAL, que es el organismo que se encarga de crear grupos de trabajo y publicar esos documentos. La parte 1 y parte 2 están actualmente publicadas. Estamos trabajando en la parte 3 y en la parte 5, que ya están liberadas, ¿no? Y la parte 4 que todavía no está publicada por la ISO.
Entonces, según este enfoque, BIM es un proceso de gestión de la información, donde la información viaja a través del ciclo de vida en un proceso estructurado. Esto algunas personas lo llaman un poco rígido, porque todos tenemos la posibilidad de gestionar la información de maneras diferentes. Pero esto, el estándar, con ciertos límites, provee una estructura para que todos lo tomen como punto de partida y luego cada uno de los actores pueda hacer las adaptaciones que sean necesarias. Entonces acá pueden ver, este es un extracto de la ISO, es una imagen que sale de la ISO, ¿no? El ciclo de vida, no vamos a entrar en el detalle hoy porque esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos la ISO, ¿no? Pero existe un flujo que está acá en color azul, que tiene que ver con la parte de los requerimientos de información, ¿no? Luego acá viene el plan de ejecución BIM, ¿no? Y luego viene la movilización de recursos, y luego la producción de la información, el diseño y la construcción, y luego la de operación y mantenimiento, hasta que este proyecto se entra en operación y cuando se requiere hacer una ampliación, una modificación, se inicia nuevamente con el ciclo. Entonces, este es un ciclo que tiene que ver, que está muy alineado con el ciclo de vida del proyecto, y en el corazón de este ciclo está el entorno común de datos, o el entorno compartido de datos, que vamos a ver más adelante, como hemos dicho, en una clase completa, y en esta primera clase vamos a solamente mencionarlo. Entonces, vistas estas tres definiciones, BIM, ¿no? Es esencialmente, y esto ya tiene que ver con una apreciación personal, BIM es esencialmente la creación de valor en el ciclo de vida, fundamentada con el intercambio, creación y uso de modelos 3D de manera colaborativa. Entonces, palabras clave para mí es ciclo de vida, colaboración, ¿no? Y esta colaboración permite la creación, el intercambio y el uso para la toma de decisiones. El objeto está al centro del modelo. Nosotros cuando creamos modelos 3D, creamos objetos con la promesa de beneficios, ¿no? Esa promesa de beneficios, todavía hay muchos estudios que no son muy convincentes en referencia a los beneficios de BIM, pero los que hemos trabajado con BIM tenemos esa sensación de que las cosas van mejor, de que hay menos problemas, pero probablemente no encontramos los beneficios esperados porque todavía no hemos implementado todo lo necesario para poder lograr ese punto, ¿no? Cuando veamos esos cambios dramáticos. Pero ciertamente existen cambios intermedios para poder mejorar la información, que sea más coordinada, para poder predecir mejor el desempeño del proyecto y su costo, para la planificación de las obras. Es una única fuente de la verdad en el entorno común de datos, donde toda la información está compilada y todos tienen acceso a esa información para gestionar también la mejor información en el ciclo de vida, incluyendo la operación y mantenimiento. Ahora vamos a hablar de otros BIMs, ¿no? Ya no en esas definiciones, sino tres definiciones diferentes según la M, ¿no? Y tienen que ver con el modelo, el proceso de modelado o la gestión de la información. Entonces aquí está modelo, modelado y gestión, ¿no? En inglés las tres son M's, ¿no? Los tres son BIMs. El primer concepto es el modelo, que es toda la información que es producida, ¿no? Todo lo que creamos como información para el proyecto. Creamos información de diseño, de especialidades, de arquitectura, de ingenierías. Creamos información sobre el cronograma, el presupuesto, avance de obra, información para la operación y mantenimiento. Es toda la información producida. El modeling es el proceso de modelado, es cómo producimos esta información.
Y el management, que es la gestión, tiene que ver con gestionar la información, es asegurar la calidad de la información, identificando quién, qué y cuándo es producir la información en todo el ciclo de vida. En el primer caso, el Building Information Model es un conjunto el conjunto de información que se crea para los proyectos. La información es gráfica, la información puede ser no gráfica o puede ser la documentación. La información gráfica utiliza software basado en objetos para simular el proyecto físico, ¿no? Que es lo que estamos acostumbrados a entender como BIM, ¿no? Este modelo tridimensional. Pero mirando este tercer enfoque, este enfoque de gestión de la información utilizando BIM, quizás olvidé mencionar que estos BIMs, BIM 1, BIM 2 y BIM 3, están relacionados con el tercer enfoque, con el enfoque de la gestión de la información, con la tercera definición que he dado, de la ISO. Entonces tenemos un modelo gráfico tridimensional, pero además tenemos información que es no gráfica, pero que es relevante para la gestión BIM. Por ejemplo, bases de datos, tablas de Excel, propiedades, especificaciones, información de costos, etc. Y por último, la documentación, que son todos los entregables, ¿no? Planos, especificaciones, etc. Toda la información creada genera el modelo de información del proyecto, que es la única fuente relevante y segura para obtener la verdad sobre el proyecto. El proceso es cómo crear esa información y debemos tener estándares, métodos y procedimientos para lograr la integración y colaboración durante la creación de información. Entonces, los tres tipos de información gráfica, no gráfica y documentación están aquí en el centro y todos deben acceder, todos los actores deben acceder a esta información en el entorno común de datos. Tenemos que movernos de este flujo de comunicación sin estructura a uno estructurado. Y ese procedimiento es el llamado el flujo en el entorno común de datos, el entorno o entorno compartido de datos. Hay varias traducciones, ¿no? Del common. Common puede ser común o compartido dependiendo de tu enfoque. Donde el entorno común de datos es la fuente de información acordada para un proyecto para recolectar, gestionar y diseminar. Normalmente son plataformas web, como las que están aquí. Son plataformas web donde tenemos la información en una nube y todos tenemos acceso a esa información. Pero lo diferencia grandemente de Google Drive o de Office 365 u otras plataformas, porque existe un proceso, ¿no? Un proceso que está aquí, que lo vamos a ver mucho más adelante con ustedes. Un proceso de la información, cómo la información se mueve dentro de estas plataformas para poder asegurar la calidad de la información. Las plataformas comerciales más conocidas en nuestro mercado peruano son BIM 360, probablemente Trimble Connect y ProjectWise. Pero existen otras alternativas, estas son solamente 6, hay muchas más, pero algunas predominan en los mercados ciertamente. Otro procedimiento es el llamado la estrategia de volumen, ¿no? Cómo planificamos los modelos, cómo planificamos el proceso de diseño para que todos los sistemas, ¿no? Arquitectura, por aquí estructuras y por acá instalaciones, todos entren de manera unificada, sin conflictos, ¿no? Para poder crear el proyecto. Y las estrategias de volumen se pueden hacer, se llaman esa estrategia de volumen, se puede hacer con modelos virtuales en etapas muy tempranas del proyecto, cuando estamos en la definición del proyecto, de tal manera que podamos evitar las incompatibilidades. No es encontrar las incompatibilidades, sino es crear una estrategia de tamaños para que reducir los cruces en la etapa de diseño. Y finalmente, el último BIM, que es el management, responde a las preguntas de qué, quién y cuándo se crea la información, ¿no? ¿Qué información es solicitada por el cliente? Creada por el proyecto, cuáles son los entregables y el plan de ejecución BIM.
A eso vamos a llegar nosotros en algún momento. En la clase número 7 vamos a hablar del plan de ejecución BIM. Para luego hablar de quién lo va a hacer, quién tiene el rol de crear la información, y luego cuándo, en qué momento se va a entregar la información, porque esto es un subconjunto de la gestión de proyectos. Yo cuando hago un proyecto me encargo del costo, del plazo, de la calidad, de la seguridad, pero también me voy a encargar de la información. Entonces es una actividad creada por un grupo de personas y tengo que hacer seguimiento de esa información, planificar, supervisar, controlar, ¿no? Tomar acciones correctivas, si es el caso. Muy bien, entonces con esto hemos terminado la primera parte de la sesión. Hemos visto la definición de BIM según Eastman y Sachs. Luego hemos visto la definición de Zucker. Y finalmente hemos visto la definición BIM de la ISO 19650, que es la definición BIM del Reino Unido, básicamente. Y dentro de esta hemos podido distinguir los modelos BIM, el modelado BIM y la gestión BIM. Muy bien, entonces con esto terminamos la primera parte de la clase. Entonces, no sé si existe alguna intervención, alguna pregunta. Ya puede ser por el chat o quizá levantando la mano. Vamos a hacer una actividad más adelante. Deberíamos estar terminando. Tengo que presentar más diapositivas y luego de eso vamos a hacer una actividad con ustedes, con unas diapositivas nuevamente como la clase pasada para que trabajen en grupos. Entonces por ahora les voy a ir dejando la pregunta. No lo vamos a hacer todavía. La pregunta está por aquí. Uy, no lo tengo abierto. Un segundo. Vamos a crear grupos nuevamente de manera aleatoria para que puedan conocerse entre ustedes. De repente ya se conocen. Pero la pregunta que vamos a dejar, que voy a dejar, no es para ahorita, es para el taller que vamos a hacer al final, es que puedan escribir en bullet points, ¿no? Cuáles son las ideas claves que se llevan de esta clase en referencia a las definiciones de BIM. Y si pueden identificar una definición BIM aceptable para el grupo. Entonces, piensen en esto, vayan tomando nota de esta pregunta, que lo vamos a ver en un rato más cuando trabajemos en grupos. Muy bien. Pasaremos a la segunda parte entonces de las diapositivas. La segunda parte tiene que ver, es continuar un poco con el tema de las capacidades BIM que hemos estado viendo hace un rato. De hecho, la sesión se llama niveles de capacidad BIM. Y tenemos que reconocer que existen varios niveles y la industria, como un todo, tiene que moverse en esos niveles de capacidad para poder lograr un futuro esperado, que es un futuro con BIM. Y ahora vamos a hablar no solamente de esos niveles, sino cuáles son las tecnologías asociadas con las capacidades BIM, y finalmente comprender el concepto de integración. Hemos hablado de modelado, luego hemos hablado de colaboración e integración, ¿no? La integración es un futuro esperado, estamos todavía muy lejos de eso, pero creo que es importante que ustedes tengan esas ideas claras desde ahora. Este es un diagrama muy famoso, por mucho tiempo ha tenido predominancia y muchos países lo han tomado como punto de referencia, ¿no? Este es un diagrama desarrollado en el Reino Unido en el año 2008, cuando estaban planificando BIM, y se volvió parte del mandato BIM para el año 2016, ¿no? En el año 2011 el Reino Unido emitió un mandato BIM,
en el que decía que todos los proyectos públicos deben llegar a un nivel 2 como mínimo. Y el 2016 era el plazo para ese mandato. Entonces, en principio, desde el año 2016 en adelante, todos los proyectos públicos están aplicando lo que en su momento se llamaba nivel 2, ¿no? Esto desafortunadamente ya desapareció, pero es muy relevante para nosotros, porque esto de alguna manera puede parecerse a los niveles que hemos visto de modelado, colaboración e integración, ¿no? El nivel 0 típico, la etapa CAT, luego viene el nivel 1, donde conviven el 2D y el 3D, es la primera etapa de modelado, y luego viene la de colaboración, cuando ya estamos dominando la colaboración, los modelados, ¿no? Pasamos a la etapa de colaboración entre los BIMs o las distintas especialidades, ¿no? Cada uno es un contenedor de información. Y luego pasamos a la tercera etapa, que es lo que se llamaba en su momento el iBIM, ¿no? Que es el uso de la información para todo el ciclo de vida. Esto de aquí era menos claro realmente, creo que nadie lo tenía, en su momento no lo tenían claro, lo que tenían más claro era las llamadas etapas 0, 1 y la etapa 2. Acá, solamente para repetir, ¿no? El nivel 0 describe el CAT no gestionado. El nivel 1 describe CAT administrado en 2D o 3D, es la convivencia de ambos. Probablemente la industria peruana se encuentra todavía por acá, ¿no? En su gran mayoría. O quizás en su gran mayoría están en el nivel 0, pero cada uno tiene distintos entendimientos de esto. El nivel 2 implica el desarrollo de la información en un entorno más colaborativo, con modelos creados en disciplinas separadas, ¿no? Que es lo típico, tener archivos separados de todos nuestros modelos que luego los integramos. Es una práctica todavía aceptada como BIM en el nivel 2. Y el nivel 3 es una extensión del nivel 2, pero con información en el ciclo de vida, con gestión de costos e integración con otras tecnologías, ¿no? Que es lo que vamos a ver en un ratito más cuando hablemos de la integración. Entonces, a medida que la industria transiciona del nivel 0 al nivel 3, existen ciertas promesas, ¿no? Como por ejemplo la reducción de desperdicios, la mejora de la predictibilidad, al tener modelos, al tener simulaciones, podemos predecir mejor la performance de costos, la planificación, el plazo, el tiempo, la productividad. Y nos movemos de lo análogo, que es el papel y el AutoCAD. El AutoCAD es completamente análogo, hacia algo más digitalizado. Entonces, reconocemos que hay una transición. Para lograr esto no vamos a lograrlo de manera inmediata. Tenemos que ir por niveles, y por cada nivel probablemente en una empresa nos va a tomar algunos años aumentar la madurez que mencionabas un rato para poder transicionar a la siguiente etapa. Recordemos, aquí están los niveles de capacidad de BIM que vimos hace un rato con Zúcar, nuevamente modelado, colaboración e integración, ¿no? Y es importante recalcar que para poder movernos de una a otra, tenemos que implementar más tecnologías, más procesos y más estándares, más políticas para poder transicionar entre una y otra. Ahora vamos a mostrar herramientas de modelado para que vean cuáles son las más populares o las conocidas en el mercado en cada una de estas etapas, ¿no? Al menos de la etapa 1 y la etapa 2, ¿no? En la etapa 3 todavía estamos muy lejos, pero es importante que vean qué se puede hacer en esas dos etapas. Esto es el software de Graphisoft, que es la casa comercial, equivalente a Autodesk, que ustedes seguramente conocen. En Graphisoft existe este paquete que se llama el Archicad, que es utilizado en su mayoría por empresas de arquitectura, ¿no? Y se puede realizar modelos BIM, y gracias a la interoperabilidad entre software, yo puedo leer un archivo de Archicad en Revit y viceversa. El tema de interoperabilidad también lo veremos en algunas clases más adelante.
Otra también muy conocida en el mercado y que se usa bastante, especialmente en el modelado de estructuras metálicas y el modelado del acero de refuerzo en edificaciones de concreto armado, es el software Tecla. El software Tecla es actualmente utilizado por una de las empresas líderes en el mercado que realiza acero dimensionado para poder hacer el detallado del acero y poder hacer la prefabricación en taller, en fábrica, para poder llevar las componentes completas a la obra solamente para la instalación. Entonces, Tecla es un software muy interesante. No lo vamos a ver en el curso porque este es un curso introductorio, pero ciertamente lo enseñamos en un curso de posgrado que tenemos aquí en la universidad. Esta es una tesis que realizó Felipe Lezama hace unos pocos años utilizando Tecla. Hizo la integración de Lean Construction con BIM, haciendo cronogramas con líneas de balance, y modeló todo un proyecto de edificación completamente en Tecla, ¿no? Entonces, el modelo es el principio, pero sobre todo las potencialidades es lo que más importa, ¿no? Por ejemplo, se puede hacer el modelo del acero de refuerzo según el proceso constructivo, que evidentemente no lo podemos hacer en planos. Ustedes saben de que para construir no podemos empalmar todo en un solo lugar, al menos no con el proceso tradicional, y hay que empalmarlo a diferentes alturas, ¿no? Entonces, en esta tesis se pudo hacer ese modelado para contribuir adecuadamente con los metrados, ¿no? Por nivel, ¿no? Porque normalmente cuando uno metra, ¿no? Se corta todo a la misma altura por un tema de facilidad, ¿no? Pero en la realidad, en la obra hay más fierro, y esto tiene que ser considerado en la planificación y en la logística. Eso eran elementos verticales, acá hay vigas, ¿no? Con el detallado correcto, vigas que son un poco complejas, como estas de acá, que normalmente se dan en los sótanos por las rampas, tienen una mejor información que puede ser luego detallada en planos, ¿no? Entonces, en Tecla existe el llamado publicador de planos, ¿no? Entonces, todos estos modelos que existen, que se hacen, ¿no? Se hace la volumetría en concreto y luego se añade el fierro, y todo esto puede luego publicarse con modelos tridimensionales o con planos en planta, con las etiquetas, tal cual lo haríamos en AutoCAD de manera tradicional. Seguramente más de uno de ustedes ha dibujado planos para algunos cursos de la universidad, ¿no? El futuro es que hagamos esto de manera natural en software Revit o en software Tecla o en algún software BIM que nos permita reducir los tiempos y el mejor diseño, ¿no? Entonces se puede obtener planos, como decía, tal cual lo hacemos en AutoCAD, lo podemos sacar desde los modelos. Entonces ese es un gran uso importante, ¿no? A medida que mejoramos nuestra capacidad de modelar, nuestra madurez en modelado, nuestros primeros modelos serán muy rústicos, pero poco a poco aumentamos la capacidad, y ya cuando dominemos bien esta capacidad, podremos finalmente sacar planos desde los modelos. Ustedes van a utilizar Revit en este curso, en los laboratorios. Yo les recomiendo que lo vayan descargando los que no lo tienen todavía. Tienen que utilizar la cuenta, crear una cuenta educacional con su correo de la universidad para poder descargar el software de manera gratuita. Ese es un paquete que vamos a ver completamente en el curso, así que ustedes van a explorar más sobre el mismo. Ciertamente existe un no monopolio, pero existe una gran participación en el mercado, ¿no? Los software de Autodesk. Para llegar a la siguiente etapa tenemos los llamados software de colaboración, ¿no? Uno de ellos es Revisto, que vamos a ver también en los laboratorios. Cómo utilizamos un paquete que permite colaborar a varias especialidades, crear observaciones, comentarios, fotos, capturas, y poder hacer una trazabilidad de las incompatibilidades en un entorno colaborativo. Entonces, esto no se puede hacer en AutoCAD. Necesitamos plataformas que nos lleven, ¿no? de modelado a colaboración. Revisto es una de ellas. El entorno común de datos que habíamos mencionado anteriormente, que es esta fuente única de la verdad, ¿no? También es una herramienta de colaboración. Yo puedo colaborar
en este entorno común de datos. Como decía anteriormente, en su forma más básica, un entorno común de datos es una carpeta en Google Drive, pero una carpeta en Google Drive es solamente un lugar para guardar archivos, ¿no? Aquí tenemos mejores posibilidades porque tenemos la oportunidad de compartir modelos, visualizar los modelos, ¿no? En una plataforma web, poder hacer detección de incompatibilidades y hacer una gestión de la información en un proceso estructurado. Eso también lo vamos a ver más adelante. La plataforma es en una nube y el acceso desde la web. Los usuarios de múltiples disciplinas son invitados por el administrador de la plataforma para participar en el proyecto y forman un equipo de trabajo. Yo soy ingeniero estructural, entonces a mí me darán acceso a la carpeta de estructuras. Y mientras yo creo información, ¿no? Cuando está lista esa información, la publico y alguien más la recibe y empieza a ver esa colaboración que normalmente no sucede cuando trabajamos en 2D. Y otra herramienta que nos permite colaborar, y que además es un tema de simulación, es Navisworks. Con ella podemos hacer detección de incompatibilidades, pero también modelos 4D, es decir, modelos de planificación, poder simular el proceso constructivo y también simular el tema de costos, ¿no? Se puede añadir precios unitarios y cantidades para lograr la cantidad, sacar curvas de materiales, etc. Entonces, con Navisworks podemos también lograr algún tipo de coordinación y colaboración. Y hay otro software también que está entrando un poco en el mercado, que tiene muchas más capacidades para hacer modelos 4D, para hacer modelación de planificación de obras. Es el software denominado Syncro, ¿no? En este paquete se puede modelar muchas instalaciones provisionales como andamios, grúas, camiones, etcétera, con mayor flexibilidad que en Navisworks. En Navisworks también se puede hacer lo mismo, pero esto permite hacer el modelo 4D del proyecto, ¿no? El modelo 4D es hacer la película de la construcción. Como ya tenemos todos los objetos modelados, le asignamos a cada objeto la variable tiempo, información del tiempo, de la planificación, para poder crear la película de la construcción de una manera digital antes de que se construya. Entonces, eso va a permitir a los ingenieros de obra, a los planificadores, al personal de seguridad y salud, de poder observar potenciales peligros en logística, peligros en la seguridad y salud de los trabajadores, problemas de manipulación, de movimiento de grúas, etcétera, que puedan ser detectados a tiempo y así se reduzcan posibilidades de pérdidas o en costo y en tiempo. Otro paquete que se utiliza bastante menos, ¿no? Como decía hace un rato, Navisworks también se utiliza en el mercado peruano. Hicimos una encuesta nacional, una encuesta BIM en Lima Metropolitana que publicamos a inicios de este año. Y Navisworks es una empresa, es un paquete que tiene un alto nivel de aceptación y de uso, ¿no? Pero Syncro todavía no ha penetrado en el mercado lo suficiente, no es completamente nueva y tiene mucho por explorar. Es definitivamente de mayor uso para los contratistas, ¿no? Un diseñador no está mirando tanto esto, ¿no? El contratista sí le interesa más la planificación de la obra. Y luego está el software llamado Vico, que es otro software que permite hacer planificación de obra, pero con el presupuesto incorporado, ¿no? Salen los metrados directamente del modelo, uno saca metrados de metros cuadrados, metros cúbicos, kilogramos, ¿no? De las partidas que yo voy creando, ¿no? A cada partida le asigno un metrado, y los precios unitarios que normalmente hacemos nosotros en S10, lo hacemos también aquí adentro, y con esto se obtiene el modelo de costos del proyecto. El tema de Vico lo utilizamos en la universidad en un par de proyectos de investigación y tesis, y es una herramienta muy flexible, ¿no? Esto no vamos a verlo en el curso por temas de tiempo y evidentemente por la naturaleza del mismo, pero
creo que es algo importante que ustedes sepan que existe, ¿no? Y si tienen interés en ver más sobre BIM, puedan explorar ese tipo de paquetes. Este es un resultado del uso de software BIM en el Reino Unido del año 2019. Creo que tengo uno, no he colocado el de Perú, pero puedo mostrarlo en un momento. Es el uso de software en el Reino Unido, ¿no? 41% utiliza Revit, que tiene tiene una gran penetración en el mercado. Y luego el ArchiCAD, 15%, en nuestro país es casi cero. Luego el AutoCAD se sigue utilizando un 14%. Y luego otros paquetes pues, que no son utilizados en nuestra industria, ¿no? Y en lo que respecta al entorno común de datos, el entorno común de datos es utilizado por ahora, al año 2019, por un 45% de los proyectos. O sea, tampoco es que haya penetrado al 100%. Si ustedes recuerdan ese nivel 0, nivel 1, nivel 2, nivel 3, el nivel 2 significaba modelar y utilizar el entorno común de datos como única fuente de la verdad. Por más que exista un mandato BIM en el sector público, el 45% lo utiliza solamente. Entonces todavía hay espacio para mejorar la industria. Entonces aprovecho este espacio para ver de repente cómo nos va en el Perú, ¿no? Y tengo un documento que podría ser del interés de ustedes, que es el segundo estudio de adopción BIM que hemos realizado en la universidad. Quizás alguno de ustedes lo haya visto. Es un documento que publicamos, me parece que entre abril y mayo de este año. Por un momento no encuentro el documento. Ya lo encontré y ya está listo para compartirlo. Este es el segundo estudio de adopción BIM, que lo pueden encontrar en la web, lo hemos realizado aquí en la universidad. Yo he sido el investigador principal de ese documento y lo he hecho con un grupo de alumnos que son tesistas que ya terminaron la universidad. Y hay una lámina interesante que tiene que ver con ¿dónde está? Software utilizados, página 17. Y en este estudio, ¿no? Que es el año 2020, hemos encontrado que del 100% de los proyectos encuestados, el 96% utiliza Revit. O sea, dense cuenta del nivel de penetración de Revit en la industria. El 61% de los proyectos encuestados utiliza Navisworks. Acá cabe hacer la precisión de que esto es el 100% de los proyectos que sí utilizan BIM, no de todo el universo, sino del subuniverso que sí utiliza BIM. Este es el nivel de penetración, ¿no? 96% de estos proyectos utiliza Revit, 61% Navisworks, un 16% utiliza BIM 360, que es el entorno común de datos, lo que sugiere de que ya estamos entrando un poquito a la etapa de colaboración, pero creo que falta mucho para rebanar todavía. Tecla, 13%, Revisto, 9%, otros 7% y Archicad, el 3%. Entonces se darán cuenta de que hay una configuración bastante evidente, ¿no? Por aquí está Autodesk, que tiene una gran tajada del mercado en lo que se refiere a BIM. Muy bien, ahora volvemos a nuestra presentación, porque nos falta mucho. El taller va a demorar seguramente 20, 30 minutos, así que tenemos que hacerlo a tiempo. El último, habíamos hablado de modelado, colaboración, y ahora tenemos que hablar de la integración, que esto, inclusive en el Reino Unido, que está bien adelante en esto, lo tienen todavía como algo planificado,
muchas ideas, mucha investigación, hay adoptadores tempranos, pero todavía la industria está muy lejos de llegar a esto. ¿Y qué significa? Significa integrar toda la información en el ciclo de vida, ¿no? Desde el diseño, la operación. Acá empezamos con el diseño, la construcción, la operación y la integración, ¿no? Y es básicamente utilizar la mejor tecnología digital eh, desde la etapa de diseño para obtener la mejor data desde el inicio. En la construcción se deben explotar las mejores tecnologías digitales y de manufactura, que es lo que hablaba la clase pasada con el tema de la prefabricación, cómo utilizamos los modelos para hacer la mejor prefabricación para poder construir en la obra de manera más rápida, más segura y con mejor productividad. En la operación está el uso de la data en tiempo real, que es algo que seguramente está muy lejos de lo que hacemos nosotros en el país. Tener sensores para poder detectar temperatura, movimiento, para detectar fisuras en elementos de concreto, de tal manera que con esta información se puede hacer una gestión de activos de operación y mantenimiento que llaman SMART, ¿no? Una gestión inteligente con tecnologías digitales. Y todo esto se realiza para poder integrar esta información, para poder últimamente pensar en el usuario final, en el alumno del colegio, en el paciente del hospital, en los doctores, en los que utilizan las carreteras y los puentes, ¿no? Es que se mejore el impacto social, ambiental y económico de los proyectos y mejorar la calidad de vida de los usuarios. Y esto se puede ver en esta gráfica. Entonces nosotros a veces nos quedamos solamente por aquí, ¿no? En la obra. Creemos de que diseñamos y construimos, pero realmente lo que creamos entra a la ciudad como activos, como, ¿no? Como nuevos proyectos de infraestructura o de edificación que luego se integran con la vida de la ciudad. Y aquí vienen conceptos ya mucho más avanzados que se llaman Smart Cities, ¿no? Ciudades inteligentes, donde toda la información está integrada con información en tiempo real, ¿no? Digamos, lo más sencillo que tenemos nosotros puede ser el Google Maps. Tenemos información en tiempo real, queremos ir del lugar A al lugar B, nos da la ruta. Pero eso significa interactuar con los hospitales, los colegios, las carreteras de una manera más inteligente, ¿no? Y esta integración tiene flechas que van en un sentido, porque es el tiempo natural, pero lo más importante es lo que regresa, ¿no? Es como todo lo que sucede aquí informa el diseño de nuevos proyectos, el mantenimiento de nuevos proyectos, cómo mejoramos en el tiempo haciendo un ciclo continuo de mejora, un ciclo de mejora continua. Entonces todo eso está pensado pues, en un futuro completamente digital, ¿no? De la industria 4.0 en las ciudades, ¿no? Ya tenemos que dejar de hablar de los proyectos y no hablar de ya de las ciudades. Acá hay otra manera de verlo, ¿no? La construcción digital integrada, ¿no? Desde el diseño, donde tenemos la mejor información, ¿no? Desde el inicio, construimos utilizando la mejor manufactura digital, prefabricado, ¿no? Y luego la operación con información existente, con sensores, con integración en redes de los sistemas. E inclusive no hablamos solamente de sistemas de edificaciones, ¿no? Sino infraestructura, como puede ser las carreteras, el sistema eléctrico, ¿no? La red sanitaria, etcétera. Como todo eso puede ser utilizado para un mantenimiento predictivo y mejorar la calidad de vida de las ciudades. Pero esto está todavía, es parte del futuro, no sé si viviremos para mirarlo. Los beneficios esperados para esto es mejoras ya un poco más fuera de nuestra burbuja de los proyectos de construcción, sino es un tema más de la sociedad, ¿no? ¿Cuál es el valor social de esto? Para la economía, para las empresas y para el medio ambiente, ¿no? ¿Cómo podemos lograr cero emisiones de carbono para las fechas pactadas por los países desarrollados? ¿Cómo mejoramos la productividad para mejorar la economía de los países? Cómo las empresas crean nuevos mercados o nuevas oportunidades de negocio, porque se integra mucha información entre varios sistemas, entre varias industrias, ¿no? Ya la construcción ya no viene sola, ¿no? Ahí está la industria de la manufactura, la industria
de los inversionistas, gestores de activos, consultores, proveedores, etc. Y creo que al final lo que más importa es para qué hacemos los proyectos, ¿no? Hacemos los proyectos para los clientes finales, para el público, para los que pagan impuestos, ¿no? Y para eso hacemos hospitales, para eso hacemos colegios, carreteras, puentes, de tal manera que toda esa infraestructura tenga un significado mayor en el futuro. Muy bien. Entonces, para terminar esto, hemos visto, hemos reconocido otra vez los niveles de capacidad BIM, modelado, colaboración e integración. Y hemos visto los software de modelado, colaboración y simulación más conocidos en el mercado. Y es importante que ustedes tengan un panorama más o menos claro de lo que se encuentra. Y hemos hablado un poquito más a detalle de lo que es la integración, pero que es un concepto que todavía está un poco lejano de nuestra realidad. En general, de muchos países. Entonces, dicho esto, me gustaría escuchar algo de ustedes en referencia a este tema. Si tienen alguna pregunta, va a haber la oportunidad de que ustedes discutan esto, de que puedan digerirlo. Por eso quiero dar espacio para que hayan esos talleres, para que ustedes en un grupo más pequeño puedan conversar. La idea es que creemos hoy de unos grupos y estos grupos puedan discutir entre 5 personas, 6 personas, en un ambiente más privado, sin la presencia de todos, quizás pueda funcionar mejor, y llenen las diapositivas que he propuesto, ¿no? De hecho, la diapositiva que está acá era la primera, pero hay una segunda diapositiva que tiene que ver con cuáles son las ideas clave que se llevan ustedes de esta clase en referencia a las capacidades BIM. Entonces, de lo que he explicado, puedan comentar entre ustedes, preguntar dudas en que alguien puede haber entendido una cosa o alguien algo diferente, y poder discutir, ¿no? Yo creo que tenemos que buscar esas opciones para que nosotros podamos conversar un poco en estas clases que todavía siguen siendo digitales y virtuales, ¿no? Tenemos que, en un curso como este, además que es selectivo, de último ciclo, y de un tema tan importante que es en la industria, debemos buscar esos espacios de discusión. Muy bien, entonces yo les propongo que vayamos de largo y terminemos a las 4:50. Entonces, lo que quiero hacer es, primero, si alguien tiene una pregunta, por favor levante la mano mientras yo voy hablando. Lo que quiero hacer es primero compartir las diapositivas que les he mostrado. Vamos a ver. Ya dejé de compartir, ahora voy a... Estas 2 diapositivas lo voy a compartir ahorita en el chat. Entonces ustedes deberían ser capaces de descargar este documento. Y lo voy a hacer. Se llama sesión 2, discusión. Entonces, por favor, les pido que descarguen el archivo en sus computadoras locales. Y lo que voy a hacer ahora también es crear grupos de trabajo. Hay 37 personas en la clase, o sea, si menos yo son 36. Voy a crear 6 grupos de 6 de manera automática. Probablemente van a conocer gente nueva o de repente ya se van a conocer entre ustedes. Entonces estoy creando 6 salas y las voy a abrir en este momento. Entonces les pido por favor que entren a las salas, alguien abra la diapositiva, la comparte en pantalla y empiecen a conversar y llenar ideas, ¿no? Son bullet points, no es nada completamente, enteramente académico, ¿no? Son ideas importantes que se están llevando y me parece que esta actividad puede desarrollarse en 25 minutos, hasta 30 máximo, y luego volvemos para poder
conversar, discutir sus ideas, un par de grupos presentan las diapositivas y nos llevamos algunas lecciones aprendidas todos. Entonces, esto es lo más importante y por favor les pido sinceramente su participación. Entonces, ahora voy a abrir las salas y nos vemos en aproximadamente a las 4:30. Me parece que estamos todos de vuelta ahora. Muy bien, gracias por participar en esta actividad. He estado pasando por todos los grupos para ver cómo les iba. Hay un grupo o dos que ha estado un poco quieto, pero el resto ha tenido bastante buena participación. Me parece que han tenido problemas para compartir la pantalla. Esto no sé por qué ha sucedido. Algunos grupos han tenido la pantalla compartida y creo que ha sido mucho más fácil colocar el PowerPoint y todos mirar la misma información. Sí, espero que no vuelva a suceder en una próxima oportunidad. Bien, entonces sería bueno discutir un poco lo que han conversado en grupo. Me gustaría invitar al grupo número 2, que ha estado preparando un PowerPoint interesante. No sé si están presentes Alonso, Antonio, Orlando, Rodrigo, Alejandro, para que puedan presentar la diapositiva y comentarnos brevemente un poco lo que han discutido. Sí, profesor. Antonio va a compartir. Adelante, por favor, Antonio. Muy bien. Bueno, respecto a la primera pregunta, las ideas claves que pudimos recopilar en el grupo, básicamente, referenciando un poco la primera clase, es el trabajo colaborativo, la naturaleza del trabajo colaborativo de BIM y cómo eso también se refleja en evitar el trabajo fragmentado, ¿no? Y otro punto fue el uso de herramientas digitales 3D, 4D para el análisis y la gestión de información del proyecto. Y último fue la aplicación de estas herramientas para, eh, para poder al final de todo tomar decisiones que agreguen valor al proyecto, ¿no? Que es al final lo que se busca, es el objetivo final que se busca al aplicar uno de los objetivos. Y ya como sintetizando, la definición que llegamos fue que BIM es una metodología de trabajo colaborativo que comprende todo el ciclo de vida del proyecto, desde el diseño, construcción, hasta la operación y mantenimiento. Y permite crear, aplicar y compartir la información gráfica, no gráfica, etcétera, con todos los participantes involucrados, de forma que de nuevo se pueda tomar una decisión mucho más precisa, mucho más, o sea, menos ciega, ¿no? Todo para beneficio del proyecto mediante herramientas digitales. Muy bien. Bien. Para Antonio. Bueno, la segunda pregunta, las ideas claves respecto a las capacidades BIM que pudimos rescatar son que se necesitan primero tres factores, ¿no? Tecnologías, procesos y políticas para poder subir de nivel de capacidad necesariamente, ¿no? Para poder modelar, primero se inicia básico, se va ganando experiencia y después se llega a la etapa de colaboración en la que vas integrando otras especialidades, ¿no? Más completo. Y después ya llegas a la etapa con más políticas
procesos y tecnologías, llegas a la etapa de integración que ya involucra el ciclo de vida completo, ¿no? Que es a lo que se aspira y todavía estamos en el proceso. Muy bien. Eso Muy fue lo que bien. pudimos. Gracias. No sé si pueden seguir compartiendo la diapositiva para comentar un par de cosas brevemente. No va a tomar mucho tiempo. Sobre la primera diapositiva me parece interesante las palabras clave que me ha gustado encontrar aquí. Por ejemplo, trabajo colaborativo, una palabra muy importante que tenemos que tener en cuenta y que vamos a ver en todo el curso. Cómo logramos integrar a la información en un proceso colaborativo, ¿no? Y por eso en la segunda palabra, en el segundo bullet point, la gestión de la información es una palabra clave también para mí. En el tercer bullet point tienen la toma de decisiones, que también me parece una buena palabra clave que se están llevando para agregar valor en el proyecto, ¿no? Y sencillamente la definición es un poco un engranaje de todas estas ideas, lo cual me parece muy interesante. Muy bien, gracias creo que es Alonso quien estaba hablando, y Antonio por haber compartido la pantalla. Muy bien, tenemos para que otro grupo participe. No sé si el grupo número 3 puede hacer lo mismo también, por favor. En el grupo número 3 estaban Nicole, Piero, Naisha, Juan Diego y Walter. Sí, ingeniero, ¿me escucha? Sí, adelante, Walter. A ver, voy a compartir pantalla. Muy bien. ¿Puede observar la PPT? Sí, ya podemos ver. A ver también brevemente las ideas que han podido compartir. A ver, en la discusión nosotros planteamos como ideas claves sobre lo que son sobre las definiciones de BIM. Pusimos 3 puntos sobre, en primer lugar, quiere decir la creación, intercambio y uso de modelos 3D, todo siempre de manera colaborativa, utilizando todos los procesos y herramientas que están al alcance del proyecto, del ciclo de vida del mismo. En el segundo punto tenemos tecnologías de modelado con procesos asociados para el análisis de modelos virtuales. O sea, como las tecnologías 4D, 5D que usted mencionaba, o sea, para ver los tiempos, costos, presupuestos. Y como tercer punto, sobre las definiciones de BIM, lo que se busca es que estos modelos que nosotros utilizamos sean como la única fuente de información para reducir las inconsistencias. O sea, que todos trabajen en base a esos modelos que nosotros utilizamos para que todos puedan ver los cambios que hacen las distintas partidas o especialistas de cada parte, ¿no? Entonces, prácticamente en definición, no agregamos nada más porque iba a ser prácticamente lo mismo que estos 3 puntos, solo que ya le pusimos esparcido, ¿no? Correcto, Y muy sobre bien. la segunda PPT, hablamos sobre lo que es las referencias a las capacidades BIM. En este caso, recordamos mucho sobre estos 3 puntos importantes que tienen que ver con que BIM facilita las tecnologías, procesos y políticas, solo que nosotros tenemos que acompañarlas con las capacidades de integración, colaboración y modelación de todos estos procesos, herramientas y todos los insumos que tengamos en nuestras capacidades, ¿no? Es importante, o sea, no solamente tener estas capacidades, sino saber medirlas, o sea, saber cómo nosotros estamos aplicándolas y tener un indicador si lo que realmente estamos haciendo está bien, y también tener así como, no sé, algunas metas y todo para poder ir mejorando progresivamente, como usted dice, ¿no? Tal vez al principio digamos algo que no está tan bien armado, pero más adelante, con toda esa experiencia, poder hacer algo mucho más preciso, o sea, para poder hacer el trabajo más eficiente. Ok, muy bien, Walter, gracias por la presentación. Creo que escucho algo de eco, pero a ver, espero que se resuelva. En referencia a la primera diapositiva, creo que las ideas también son clave. Hay ciertos traslapes con el grupo anterior, lo cual significa de que hay temas en común que pueden estar funcionando para todos los grupos. El trabajo colaborativo, uno de ellos, ¿no? El análisis de modelos,
y las tecnologías de modelado y la única fuente de información para reducir inconsistencias. Entonces creo que todo esto también tiene bastante sinergia con el grupo anterior. Y respecto a la segunda diapositiva, el concepto fundamental y que veo que se están llevando a esta clase es, a pesar de todas las muchas definiciones que he dado y que puede haber sido un poco confuso, yo creo que sí podemos ponernos de acuerdo en que BIM no solamente es tecnología, pero también son procesos y son políticas, ¿no?, que crean una metodología de la gestión de la información. Entonces, tenemos que desterrar poco a poco esta idea que desafortunadamente todavía sigue siendo esparcida en la industria, ¿no?, de que BIM es solamente una tecnología. Tenemos que combatir eso de alguna manera con adopción de proyectos, con adopción en organizaciones. Para poder adoptar, tenemos que adoptar no solamente tecnologías, que es lo básico, sino procesos, estándares, políticas que permitan movernos de capacidad de modelado a colaboración e integración. Son ideas clave que quiero que ustedes se lleven de esta clase. Y de hecho, me parece más interesante todavía que ustedes sugieran la medición, ¿no? Y creo que eso es algo muy importante que no tenemos mucho en la industria en referencia a BIM, ¿no? Es medir no solamente la adopción, decir, oye, sí hago o no hago, sino, oye, ¿qué tan bien lo hago, ¿no?, respecto a un benchmark, ¿no? Entonces, ¿cómo medir esa adopción, esos indicadores? Puede ser un tema muy interesante de investigación, inclusive hasta de tesis, si alguno de ustedes está mirando temas BIM para sus proyectos de tesis. Muy bien, gracias al equipo número 2, al equipo número 3 nuevamente, gracias Walter. Y para terminar, me gustaría presentarles la tarea que ustedes deben haber visto ya en Paideia. La tarea está basada en mirar un documento que es una presentación en PowerPoint realmente, pero se puede complementar la clase de hoy con este video en YouTube de Bilal Zúcar, donde habla sobre las capacidades BIM, ¿no?, los stages. Y hay una pregunta que está en el foro de discusión. La pregunta tiene que ver con el nivel de capacidad de la industria, ¿no?, y cómo hacer para movernos hacia adelante. Entonces, esto requiere un poco de trabajo de pensamiento crítico, basado un poco en lo poco o mucho que hayan podido captar de esta clase, en la lectura, en el video, y quizás además construyendo sobre la clase anterior y sus conocimientos previos que tengan de construcción en general, por sus prácticas preprofesionales o por lo que hayan podido ver o leer sobre la industria. Entonces, espero que esta tarea también sea de utilidad para ustedes. Es una respuesta de 300 palabras, por favor. Tengan mucho cuidado con el conteo de palabras. He visto que respuestas muy entusiasmadas en el primer foro, pero que han excedido largamente la cantidad de palabras pedidas. Por favor, tengan en cuenta eso. Me parece que hemos especificado 300 palabras como un número suficiente para que ustedes no hagan un trabajo muy grande y que además les ayude a sintetizar ideas en pocas palabras, ¿no? Es una habilidad importante para ustedes. Muy bien, entonces hemos llegado al fin de la clase, pero no sin antes pedirles preguntas, si es que algo que quieran comentar, ¿no? Pueden mandarme siempre un correo electrónico si tienen ideas, o si tienen algo que quieran compartir con toda la clase, pueden utilizar el foro de consultas que está activo en Paideia. Muy bien, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguna mano levantada? Me parece que no. Muy bien, entonces, dicho esto, nos vemos la próxima semana con el tercer tema de la clase y estamos en comunicación si es que lo necesitan. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana.